¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en una nueva emisión de Informa TVX Economía. Soy Carlos Monterrosa y será un agrado que nos acompañe en el transcurso de esta hora en este espacio dedicado a la economía, pero desde una perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad del domingo 19 de febrero del año 2017, el tema que vamos a poner a su disposición, hablaremos un poco del ajuste al salario mínimo 2017. Como es conocido, la aprobación que ha hecho el Consejo Nacional del Salario Mínimo de hacer un incremento a los rubros del salario mínimo, $250 y $300 respectivamente. Va a ser un poco de lo que vamos a hablar en el transcurso de esta hora, pero vamos a hablar un poco del salario mínimo desde una perspectiva de variable económica. Vamos a hacer una lectura también desde los procesos históricos y las implicaciones que tiene para la sociedad salvadoreña. Es un gusto para mí saludar a nuestras invitadas que nos acompañan en esta oportunidad. Como ya conocemos, son analistas del Departamento de Economía de la UCA, investigadoras y que son parte, han estado en el transcurso de diferentes emisiones de Informa TVX Economía. Es un saludo entonces, para mí es un gusto saludar para Zaira. Bienvenida, Zaira Barrera. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia que una vez más nos acompaña para hablar sobre este tema importante para todas las personas, especialmente las que vivimos de nuestro trabajo, que es el salario, en este caso salario mínimo. Gracias, Zaira, por estar con nosotros y también es un agrado que nos acompañe Meraris López, economista e investigadora del Departamento de Economía. Bienvenida, Meraris. Muchas gracias, Carlos, y un gusto estar de nuevo acá en TVX. Gracias a ustedes por tener la gentileza de acompañarnos esta noche. Quiero aprovechar para hacerles una distribución de los temas que vamos a abordar en los siguientes bloques. En el próximo bloque hablaremos un poco de la importancia del salario mínimo como variable económica. En el siguiente bloque, que será el número 3, hablaremos de la perspectiva histórica del ajuste al salario mínimo. En el bloque 4 hablaremos un poco de las implicaciones del aumento al salario mínimo para la economía y para la sociedad salvadoreña. Y como es tradición, el último bloque lo dedicamos a las reflexiones y valoraciones de nuestra invitada. De momento, permítanos la primera pausa. Regresamos al debate. Gracias por continuar junto a nosotros en una nueva emisión de Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 19 de febrero hablaremos un poco del ajuste al salario mínimo 2017 y en este bloque lo vamos a dedicar para hablar del salario mínimo y su importancia como variable económica. Y iniciemos con esto, Zaira, nuestra conversación. ¿Por qué es relevante ver el salario mínimo como una variable en la economía? Bueno, en primera instancia decir que desde cómo se suele analizar, o sea, desde la perspectiva dominante en relación a los salarios, se supone que los salarios, como el precio de cualquier otra mercancía, debe depender del juego oferta y demanda. Y en la medida que la oferta y demanda se equilibren, en ese punto donde se equilibren, ahí se establecería el salario correspondiente, el salario de equilibrio. El asunto es que el salario no puede ser entendido como el precio de cualquier mercancía, porque el salario está ligado a la reproducción y a las condiciones de vida de las personas, que somos la fuerza productiva, o sea, una fuerza productiva sin la cual no puede funcionar ningún sistema económico. Desde el pensamiento económico, el que es conocido como padre de la economía, Adam Smith, ya en su obra de una investigación sobre la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones, plantea que existe un salario natural por debajo del cual no se puede remunerar a las personas que trabajan porque se estaría poniendo en peligro su existencia y su reproducción y por tanto la reproducción del sistema económico. Entonces ya en el pensamiento clásico de Adam Smith aparece la idea de un salario por debajo del cual no se puede pagar. No le llama salario mínimo, pero le llama un salario natural que está ligado a aquel salario necesario para que la fuerza de trabajo, para que las personas que trabajan se reproduzcan. Luego, más adelante, Adam Smith publicó su obra de la riqueza de las naciones en 1776. Más adelante, en 1817, David Ricardo publicó los principios de economía política y tributación. Quizá recordar un poco que en el momento histórico de 1813 a 1815 más o menos estuvo marcado en Inglaterra por la discusión sobre la ley de granos, que digamos en corto se refería a si Inglaterra debía o no comprar granos de Francia. Había quienes decían que sí, había quienes decían que no. Ricardo estaba del lado de los que decían que sí. Robert Malthus estaba del lado de los que decían que no. Pero ¿cuál era el criterio de Ricardo para argumentar que sí debía comprarse granos en Francia? Bueno, porque
Inglaterra, por la extensión geográfica que tiene y por el tipo de tierras que tiene, cada vez le salía más caro producir granos, y como los granos encarecían, se encarecía también el salario que había que pagar, porque la gente tiene que ganar un salario que le alcance para vivir. Sí. Entonces, si sube el precio de los granos, decía Ricardo, pues sube también el salario para mantener, digamos, cierto nivel de vida de la población trabajadora, y eso era pernicioso porque afectaba la ganancia empresarial. Pero bien, entonces, ¿qué podemos deducir también de este planteamiento de Ricardo? Que anclaba el salario al precio de los bienes básicos de consumo de la clase trabajadora, en este caso los alimentos. Entonces también aparece ahí la noción de que el salario no puede estar por debajo de cierto nivel. Luego, bueno, Marx, con la crítica de la economía política, plantea que el salario es en realidad la remuneración del valor de la fuerza de trabajo, un valor que depende de el valor de los bienes que necesitamos las personas para reproducirnos. Entonces también hay una idea de que el salario no puede ser cualquier magnitud donde la oferta y demanda coincidan, sino que hay un valor, un nivel por debajo del cual no puede permanecer por mucho tiempo sin que eso traiga consecuencias perniciosas para todo el sistema económico. Entonces la idea de un salario por debajo del cual no es conveniente ni moralmente aceptable pagar, ha estado presente en la tradición clásica de la economía. Ahora bien, yéndonos más a lo presente, ¿qué importancia tiene el salario mínimo en la actualidad, en el capitalismo de ahora? Hay estudios empíricos, estadísticos, que se han hecho esa pregunta: ¿qué impacto tiene el salario mínimo? Y se lo han preguntado en relación a temas como la desigualdad, por ejemplo. Y hay evidencia empírica que muestra que en países como Brasil, Argentina y Uruguay, el crecimiento del salario mínimo ha sido una clave de la reducción de las desigualdades que ha existido en estos países. En países como México, la pérdida de poder de compra del salario mínimo también está ligado con la desigualdad, solo que en otra dirección. O sea, como el salario mínimo en México ha perdido poder de compra mucho durante los últimos años, entonces ha empeorado la desigualdad. Sí. Y en el caso de países como Chile, el efecto ha sido, bueno, es un país donde el efecto no ha sido muy sensible. El salario mínimo no ha afectado mucho la desigualdad, entre otras cosas porque el salario mínimo tampoco ha crecido tanto como sí creció en Argentina y Brasil, por ejemplo. Y en el caso de El Salvador, que también hay, personalmente también realicé una investigación al respecto, el salario mínimo ha tenido impacto sobre la distribución de los salarios, el pliego, digamos, de salarios de El Salvador, y ha contribuido a reducir la desigualdad. Esto en gran parte porque los salarios que están más arriba se han estancado por mucho tiempo, entonces el mínimo los está alcanzando, y ahora más con el reciente incremento. Entonces esa es otra razón por la cual también el salario mínimo es una variable económica importante, porque influye en el aspecto de la desigualdad económica. Tal vez yo creo que Meraris hablará con más detalle más adelante. Y también indiscutiblemente es una variable que está ligada con las condiciones de vida de la población trabajadora que vive a partir de los salarios mínimos. Entonces, por esa razón es una variable económica importante, porque una parte importante de la población asalariada depende de esos salarios mínimos no solo para su consumo presente, sino para sostener a sus familias, o sea, nuevas generaciones que dependen del salario mínimo, y además para su ahorro para pensiones también. Entonces, en la medida que los salarios mínimos crezcan, ojalá tuvieran un efecto expansivo sobre los demás salarios, no lo sabemos, eso no lo puede controlar el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero a medida que el salario mínimo crezca, podríamos esperar mejoras en las condiciones presentes y mejoras también en las condiciones de ahorro con vistas a las pensiones en un futuro. Ya nos ha brindado, Zaira, una lectura del contexto de dónde surge en el análisis de la economía, de clásicos también de la economía, sobre el tema del salario como una variable importante para el análisis económico, pero también su relación más contemporánea con otros aspectos como la desigualdad o el crecimiento económico. Meraris, ¿qué otros aspectos incluirías tú para ver el salario mínimo como una variable de la economía? ¿Qué otros elementos podríamos destacar para la reflexión a nuestros amigos y amigas de la audiencia? Bueno, yo creo que es indiscutible mencionar que el salario mínimo está pensado sobre todo para proteger a aquellas personas o también aquellas actividades o sectores que requieren una calificación, digamos, menor, ¿verdad? Una calificación relativa menor,
Es obvio que en el contexto de este modelo económico actual, que está caracterizado por una alta flexibilidad laboral, donde se tiene una alta precarización laboral también, el salario mínimo juega un papel importante, sobre todo porque como institución en el país básicamente es la única que los trabajadores tienen, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, seguro por desempleo en el país, no tenemos negociación colectiva. En el país se da, digamos, la estructura sindical es débil. Entonces, la relación de negociación frente a su empleador no es de uno a uno, es decir, no podemos decir que los trabajadores tienen la misma capacidad de negociar un salario frente a quien tiene el poder, ¿verdad? En este caso, pues, los empresarios. Es por eso que también el salario mínimo juega un rol vital. Además, ya lo mencionaba Zaira, el trabajo no es cualquier mercancía. En ese sentido, no puede decirse que actúe como que el mercado laboral sea comparable con otros mercados, porque evidentemente la fuerza laboral es la que compone la oferta de trabajo y por tanto no puede reducirse a un simple costo, porque detrás de esto hay personas. Además, quisiera que se presentara la primera lámina donde se muestra el papel redistributivo que puede jugar el salario mínimo. Sí. De acuerdo con datos del Banco Central, más de 560,000 personas se verían beneficiadas con este aumento del salario mínimo. Sí. En el informe del análisis socioeconómico de El Salvador que presentamos recientemente en el Departamento de Economía, nosotros mostrábamos cuál es el peso que tiene la masa salarial en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, le voy a pedir en este momento a producción si puede hacernos el favor de proyectarnos la diapositiva sobre el tema que Meraris nos está hablando en este momento para que ella pueda seguir ampliando su reflexión. Y en este tiempo que nos publican esta diapositiva para que lo puedan ver los amigos y amigas de la audiencia, Meraris, me gustaría que hagamos una retroalimentación de esa idea que has mencionado, para efectos de que pueda quedar claro para nuestros amigos de la audiencia esta idea que nos está mencionando en lo que aparece la diapositiva para que pueda hacer una explicación más gráfica. Por favor, Meraris. Sí, decía, bueno, 560,000 personas en todos los sectores, maquila, industria, comercio, servicios. Entonces, estas personas obviamente al tener un ingreso derivado de estos salarios que es más grande, significa que está contribuyendo a ese papel redistributivo que pretende jugar. Si nosotros vemos en esa lámina pues cómo ayuda a la redistribución, la línea que está más en negro es la línea que corresponde a El Salvador. El peso que tiene la masa salarial sobre el Producto Interno Bruto es alrededor del 25.7% según las estimaciones realizadas. La línea que está en gris es la media de los países subdesarrollados, por ejemplo, los de la región, digamos. Entonces, como nosotros podemos observar, El Salvador está por debajo. Digamos, si nosotros imaginamos un pastel, solo una cuarta parte corresponde a los trabajadores de todo lo que se genera. Con este aumento del salario mínimo y al beneficiar a estas 560,000 personas, más de 560,000 personas, probablemente llegaría a una participación del 28%. Nos seguiríamos manteniendo por debajo de la media de los países subdesarrollados, pero esto elevaría en más o menos 2 puntos esta participación, lo cual pues es positivo. Todavía pues estamos muy lejos de poder incluso presentar una participación que ronda el 40% del resto de los países, pero pues vamos avanzando. También quiero destacar algo que Zaira ya ha mencionado, y es el tema de la desigualdad. Muchas veces el tema de la desigualdad suele tildarse como algo de carácter moral o algo valórico. Sin embargo, este problema moral no solamente puede representar eso, sino que también se traduce en un problema económico en la medida en que afecta las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Pongo, por ejemplo, los $118.20 que ganaban los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola. Evidentemente ese no es un salario que pueda criticarse solo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista económico, porque quién sabe cómo hacían esas personas para siquiera poder cubrir su alimentación, ¿verdad? Porque ese salario ni siquiera cubría
la canasta básica, que lo voy a retomar más adelante. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, Meraris y Zairi. Regresando en el siguiente bloque vamos a hablar un poco desde la perspectiva histórica de evolución sobre el salario mínimo. Permítanos una pausa, continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía, Economía para la Vida, y el tema que desarrollamos en esta oportunidad, hablamos del ajuste al salario mínimo para el año 2017. En este bloque vamos a hacer una lectura de la perspectiva histórica de la evolución del salario mínimo. Para eso quiero invitarlos a que veamos el siguiente clip de un documental preparado por el Canal 10, en el cual nos presenta un poco la perspectiva histórica del salario mínimo. Vamos a tener entonces este clip de video y regresamos con las valoraciones de nuestras invitadas. Veamos. Carlos Gregorio es un destacado historiador que, ante la reciente aprobación de un aumento al salario mínimo para los trabajadores urbanos y del campo y la oposición de la clase empresarial, ha investigado cómo se ha manejado históricamente el tema del pago de la mano de obra en el país. Y entonces lo que hice es un recorrido muy rápido y muy superficial, por supuesto, sobre la historia económica del siglo XIX y del siglo XX y ver cómo se había tratado el tema de la mano de obra. Afirma que, aunque las exportaciones de añil y el auge cafetalero generaron enormes riquezas, los trabajadores del campo mantuvieron siempre los mismos salarios durante años. Cuando se comenzaba el siglo XIX, en el añil, por ejemplo, se pagaban 25 centavos la jornada diaria. Finaliza el siglo ya con el café en plena boga y se siguen pagando los mismos 25 centavos. Las ganancias que están obteniendo son muy diferentes, muy grandes las ganancias del café, pero la mano de obra es obvio que no está viendo los beneficios de esos resultados. El académico explica que para someter a las personas a trabajar bajo las condiciones que imponían los exportadores de café, el Estado crea las fuerzas de seguridad o los aparatos represivos. Asimismo, no descarta que esas condiciones laborales, que no cambiaron durante décadas, fueran uno de los motivos que generaron los alzamientos de armas en distintas épocas. Insisto, no es que sea la única causa, pero es obviamente una causa importante que no se puede dejar de lado. Ahí teníamos entonces unos extractos del video elaborado por el Canal 10 que nos brinda algunos insumos para tener un análisis de la perspectiva histórica del salario mínimo. Y entramos entonces a la discusión, Zairi. Me gustaría que nos comentes un poco cómo ves el reciente incremento al salario mínimo a la luz de los incrementos que ha tenido a nivel histórico. Bueno, yo creo que esa es una perspectiva que es necesario que incorporemos para entender cómo es posible que los salarios estén en el nivel en el que están actualmente. Y creo que el profesor Gregorio mencionaba una cuestión que yo quiero retomar y se refiere a las condiciones de vida y de trabajo para la población salvadoreña, pero especialmente para la población en el campo, a lo largo de décadas en El Salvador. Yo quiero citar acá un estudio que trató sobre el poder de compra de los salarios mínimos entre el año 61 y el año 79. Y entonces esta investigación que fue hecha para el Instituto, para el INCAP, el Instituto de Nutrición Centroamericano, exactamente, y decía que entre 1961 y 1979 solo hubo 3 años buenos en cuanto al poder de compra de los salarios mínimos urbanos en alimentos de primera necesidad. Y estos 3 años buenos fueron 1974, 75 y 76. Solo en estos años, el jornalero urbano podía acceder con su salario mínimo a una gama de 3 o 4 alimentos calóricos baratos. En el resto de años, solamente el maíz podía considerarse un alimento calórico barato, y a veces el frijol. Téngase en cuenta además que estos cálculos corresponden al salario mínimo urbano, y el salario mínimo agrícola fue en sus mejores momentos el 75% del salario mínimo urbano. Y entonces decía, ello explicaría
los resultados de otra investigación, una investigación realizada por el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe, el PREALC, en una investigación de 1977, dice, ello explicaría por qué entre los niños menores de 5 años, el 73% muestra pérdida de peso de más del 10%, indicando desnutrición de por lo menos primer grado en una escala. Y el 26% muestra pérdida de peso de más del 25%, que indica peligro de muerte si el niño contrae alguna enfermedad contagiosa o parasitaria. Entonces, y estos datos de desnutrición infantil corresponden a datos en la zona urbana, que era la zona, digamos, que en términos salariales estaba mejor que la zona rural, sí, en un momento donde más del 60% de la población salvadoreña habitaba en zonas rurales. Entonces eso ya nos dice algo como en perspectiva histórica, o sea, decimos un barrido en toda la década del 60 y del 70 de la insuficiencia de los salarios mínimos y de la precariedad del poder de compra del salario mínimo. Luego viene la década del 80 y la década del 80 se caracteriza, bueno, para quienes recordarán, tenemos ahí en el año 86 la devaluación del colón frente al dólar y un proceso inflacionario, tasas de inflación de 2 dígitos y una pérdida vertiginosa del poder de compra del salario mínimo, de los salarios mínimos que acabamos de señalar, o sea que ya eran insuficientes. Entonces hubo una reducción del poder de compra en los 80 y a lo largo de la década de los 90 ese poder de compra no se recuperó ni siquiera al nivel que tenía antes. Entonces, si hacemos un barrido en los últimos 14 años, de 2003 para acá, ninguno de los aumentos al salario mínimo había tenido la magnitud absoluta ni relativa que tiene el incremento que se acaba de aprobar en el año 2017. O sea, los incrementos, el más grande habían dado como por $20, que fue el ajuste que se realizó en el año 2003, y el resto habían dado por $15, $10, y este incremento llevó al salario mínimo, a la tarifa mayor de $251.70 a $300, que es un incremento de poco menos de $50, que es inédito en la historia de las propuestas y de los decretos de aprobación de incremento del salario mínimo. Entonces, es un parteaguas, digamos, es un hito histórico que, aunque no subsana la pérdida de poder de compra del salario mínimo a lo largo de todo este tiempo, pero sí lo coloca en una posición mucho mayor que en la que estaría si se hubiera aprobado lo que originalmente había propuesto el Consejo en la otra configuración, en la configuración donde el sector empresarial y la representación de trabajadores y trabajadoras habían acordado un incremento del 15%, pagadero a 3 años, y del 13% para el sector comercio. Entonces, sí, me interesa señalar esta particularidad del incremento que ha ocurrido en este momento, y claro, las reacciones tampoco se han hecho esperar, pero supongo que Meraris nos hablará de eso. Ahora, justamente, Meraris, para tener tu lectura sobre esto, este incremento aprobado a inicios de este año, ¿salda en alguna medida la deuda que se tiene con los trabajadores para tener un salario mínimo acorde a la circunstancia y que tenga capacidad de compra? Digamos, ¿es por lo menos un inicio o podemos decir que todavía es insuficiente? Bueno, quisiera traer a colación una investigación que realizamos en conjunto con Zaira cuando se estaba discutiendo de cuánto debería ser el incremento al salario mínimo. Nosotros encontramos, nos fuimos una década atrás más o menos, el 2003, no nos fuimos tan atrás como el 76, pero digamos, suponiendo que la clase trabajadora que percibe este salario mínimo mantuviera por lo menos esa capacidad de compra de 10 años atrás, de 2003, ¿cuánto debería de estar ganando actualmente? Es decir, ¿a cuánto debería ascender el incremento? Nosotros encontramos en ese momento que, por ejemplo, para el sector comercio y servicios, el salario debería de llegar a 359.80, se aprobó en 300. En el caso de la manufactura, debería llegar a 350, también se aprobó en 300. Para el caso de la maquila, debería de haber sido de $342, se aprobó en 295.20, y en el caso del sector agrícola debería de haber sido de 255.15, se aprobó en $200. Este ajuste nos dice que si nos vamos a una década atrás, no se solventa plenamente este poder de compra que se tenía en 2003, pero sí se ha dado un importante avance. Ese avance que pues ha permitido
sobre todo en el sector agrícola, tener, al menos alcanzar más allá de una canasta básica alimentaria. Para eso quisiera que pusieran la tabla. Ok, vamos a ver entonces. Donde se presenta cuál era la cobertura anterior de 3 parámetros que hemos tomado de referencia. Sí. La primera columna es, perdón, el primer apartado que se ve en azul es la canasta básica alimentaria, que contiene únicamente alimentos. En este caso, en el sector comercio e industria, con el anterior salario, se tenía que podía cubrir una canasta y un cuarto más. Entonces, con este nuevo aumento, ahora se puede cubrir una canasta y media. En el sector maquila se podía cubrir un poquito más de una canasta, ahora también se tiene una canasta y media. Y en el sector agrícola ni siquiera se podía cubrir una canasta y ahora se tiene 1.4. Quiero destacar específicamente que el pasar de una tabla de salarios que contemplaba más de 10 categorías para 10 tipos de empleo, ahora solamente se tienen 4 y es rescatable cómo se equipara por lo menos el poder de compra entre los sectores. El sector agrícola, que siempre había sido el más perjudicado, ahora por lo menos logra comprar casi lo mismo que se compra con un salario mínimo del sector urbano, digamos. Respecto a la canasta de mercado, pues todavía estamos muy por debajo de alcanzar por lo menos una. El precio asciende más o menos, según los últimos datos, a 590.3. El maquila, comercio e industria lograrían cubrir la mitad de esa canasta. El salario de agrícola sigue estando muy por debajo, logra cubrir una tercera parte, pero se pasó de cubrir una quinta parte. Sí. Eso de pobreza Entonces, extrema relativa. Sí, correcto, pasó de pobreza extrema a pobre relativo, ¿verdad? Y bueno, con el gasto familiar básico, que es el otro indicador que nosotros tenemos, donde aproximadamente 2 veces la canasta básica alimentaria, pero que incluye productos y servicios específicos como agua, electricidad, transporte, alimentación. No incluye, por ejemplo, educación ni salud, pero es algo que va más allá simplemente de los alimentos. En este caso podemos ver que para los 3 sectores que están señalados ahí, se cubre, digamos, alrededor de casi 3 cuartos, ¿no? Casi bueno, 3 cuartos. Más de 3 cuartos para todos los sectores. Entonces eso sí llama la atención, ¿verdad? Porque pasar de una tabla muy desigual de 10 salarios, ahora se tienen solamente 4, que lo que hace es equiparar por lo menos el poder de compra entre los sectores. Ciertamente este ajuste todavía no logra pues cubrir, no puede decirse que sea un salario con el que se va a lograr cubrir todas las necesidades básicas, pero se ha dado un importante avance en términos de poder de compra. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, Zaira y Meraris, y regresando en el siguiente bloque me gustaría que debatamos un poco el tema de las implicaciones del aumento al salario mínimo. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 19 de febrero hablamos un poco del ajuste al salario mínimo para el año 2017. Me acompañan en esta oportunidad 2 economistas del Departamento de Economía de la UCA, Zaira Barrera y Meraris López. En este bloque vamos a hablar un poco de las implicaciones que tiene para la economía un aumento del salario mínimo. Y hablábamos justamente, Zaira, antes de entrar al aire, ¿qué significa esto? Cuando se habla del salario mínimo aparecen diferentes discursos y surgen como preocupaciones sobre el costo de algunos bienes, la posibilidad de que se reduzcan empleos, pero de manera concreta y bajo el análisis de la economía y el análisis académico, ¿cómo se vinculan estos incrementos al salario mínimo con los aspectos que hablábamos? Aumento de algunos precios de los bienes o que pueda tener afectaciones por los empleos. ¿Cuál es la lectura? Bueno, quizá señalar en primera instancia que es curioso cómo cuando se anuncia a veces incremento en el salario mínimo, las personas trabajadoras, algunas más que alegrarse, se preocupan, ¿verdad? ¿Sí? Pensando, todo se va a poner más caro y va a haber menos empleo. Es decir, asumimos la postura que no nos corresponde y lejos de alegrarnos nos preocupamos. Pero, ¿cómo podemos entender que el incremento en el salario mínimo tenga alguna implicación en el precio de los bienes de consumo de la población trabajadora? Bueno, el precio de los bienes de consumo de la población trabajadora obviamente depende de los costos de producción de
de estos artículos, pero también hay ahí un elemento que hay que visibilizar, que es también el margen de ganancia de quienes los venden. Tanto productores, caso que sean los productores directos que los vendan, o los distribuidores, es decir, los que comercian con esos bienes. Entonces, cuando se anuncia un incremento al salario mínimo, algunos productores, en todo caso, estarían alegando que ahora sus costos son mayores y que por lo tanto deben trasladar ese costo deben trasladar ese costo al precio de sus artículos. Sí. Pero la estructura de costos del país no muestra que el grueso de los costos sea por la fuerza de trabajo, sino los costos están asociados a otro tipo de costos, que pueden ser de materias primas, de bienes, de servicios también, como electricidad, etcétera, y algunas otras cosas que deban costear las empresas. Entonces, un incremento en el salario mínimo no debería ser tan sensible como para que eso se trasladara al precio de algunos bienes, salvo que hubiera alguna forma, hubiera transparencia por parte del sector empresarial que alega que va a haber afectación y que alega que necesita un ajuste de precio de los bienes que vende para mantenerse en el negocio. Salvo que hubiera una demostración de eso, entonces sería creíble esa argumentación. Pero al menos en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, hasta donde yo tengo conocimiento, esa información no se ha presentado, o sea, no ha habido un alegato confiable de que el incremento en el salario mínimo amenace la rentabilidad que hasta ahora han tenido ciertos negocios. Incluso podemos señalar que un incremento en el salario mínimo no es que genere pérdidas para algunas empresas, sino que en todo caso lo que haría es reducir el margen de excedente que tienen, sí, que tampoco es poca cosa. Es decir, si no fuera el margen de excedente de la magnitud de la que es, obviamente ya hubieran dejado el negocio. Entonces, una reducción en ese margen de excedente obviamente es impopular para estas personas, es decir, no es una cosa deseable pasar de ganar 100,000 a ganar 75,000, pero de ahí a justificar que es imposible costear el incremento del salario mínimo o que deben trasladarlo a sus precios para no perder, creo que hay una diferencia. Entonces, como les decía, la instancia donde deben dirimirse estas cuestiones es el Consejo Nacional del Salario Mínimo y hasta donde yo tengo conocimiento no es el talante que han tenido las conversaciones. O sea, no ha sido transparente en el sentido de demostrar que existe esa vinculación y por tanto una justificación para trasladar el incremento del salario, el incremento de precios de bienes de consumo en la clase trabajadora. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos la vinculación de que el incremento al salario mínimo amenaza los empleos existentes o impide que se creen más empleos. Sí. Estaba revisando ayer el periódico, el diario de hoy, y anunciaba que al menos un par de empresas de maquila textil han anunciado que se retiran del país por el incremento al salario mínimo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el salario mínimo no es la única variable que toman en cuenta las empresas a la hora de decidir si venir a invertir o no a El Salvador, número uno. Número dos, aunque fuera una variable importante, tampoco sabemos si mantener el salario mínimo bajo es suficiente para que estas empresas se queden y generen empleo. Desde el año 2003 hasta este momento, el sector de la maquila textil ha estado perdiendo empleos en un gran volumen, o sea, más de 20,000 empleos se han perdido en la maquila textil, aun cuando el salario mínimo real de ese sector ha venido decreciendo todo este tiempo. Entonces, no se verifica, al menos yo no lo he hecho porque he hecho un estudio al respecto y no verifico que el empleo se comporte como a veces se nos dice, que sube el salario mínimo y se van corriendo las empresas. Lo que yo he verificado con los datos del Seguro Social es que el sector que tiene los salarios mínimos más altos y además los salarios mínimos reales que más crecen es el sector servicios y es el que más empleos ha estado generando en los últimos años. O sea, ahí la relación es directa, o sea, más salario, más empleo. Okay. Y en el caso de la maquila textil tiene la tarifa más baja para el área urbana y además su poder de compra se ha reducido porque los ajustes suelen ser diferenciados. Entonces, el salario mínimo es más pequeño, ha decrecido el salario mínimo real y también se han reducido los empleos. Entonces, no hay justificación como para decir que si el salario se queda postrado, vamos a garantizar empleos o que van a venir más empresas. Así como tampoco se puede afirmar de manera
ligera que por causa del aumento del salario mínimo se van estas empresas. Probablemente sí se vayan del país, pero no sabemos si es por causa del salario mínimo o porque hay otros elementos en sus actividades empresariales que les hacen inviable seguir produciendo, aunque de todos modos usan el argumento de que es el incremento del salario mínimo, cuando en el fondo saben que aunque no se hubiera ajustado el salario mínimo, igual pensaban irse. No lo sabemos, eso es algo que no lo sabemos, pero yo lo pongo a consideración. O sea, las empresas, claro que toman en cuenta el salario que van a pagar a la hora de decidirse invertir, pero no sabemos si mantener un salario mínimo postrado es garantía de inversiones. Y lo que nos muestra la experiencia en El Salvador es que no es el caso. O sea, El Salvador ha mantenido el salario mínimo bajo el de la región, creo que solo por encima de Nicaragua, todos estos años, y el volumen de inversión extranjera directa que se ha recibido no ha despegado. Complementando con esta idea que nos has mencionado, Zaira Meraris, me gustaría que nos hables sobre este punto. En el tema de discursos que aparecen en los medios de comunicación, en agentes empresariales mencionan, si se aumenta el salario mínimo, a los que van a afectar también van a ser a los medianos o a los microempresarios, porque no van a tener la capacidad de pagar ese tipo de aumento salarial. ¿Es cierto este punto? ¿Hay alguna base estadística o algún tipo de evidencia empírica que constate dicha afirmación, Meraris? Bueno, aquí creo que decir claramente que no existe información estadística por el hecho de que quien maneja esa información son las empresas. Sí. En este país parece ser que la transparencia solo es una vía, de los empresarios al Estado, pero del Estado hacia los empresarios parece que esa relación no existe. La estructura de costos es completamente desconocida, no sabemos a ciencia cierta cuánto representan los salarios respecto a todo lo que, todos los costos que tienen las empresas y por tanto justamente la postura que la ANEP ha tomado escudándose en la micro y pequeña empresa queda simplemente en un plano discursivo porque no nos presentan datos que sostengan, digamos, eso que dicen que es insostenible. Como no se tienen estos datos de cuánto representa respecto al costo, nosotros hemos realizado algunas estimaciones respecto a las ventas que presentan. Claro. En el país, de todo el parque industrial, de todas las unidades económicas que existen, el 95% son micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas tienen en promedio empleadas a 2 personas. Esas 2 personas, una previsiblemente sea la persona que es dueña del negocio o de la producción, ¿verdad? Y sería otro empleado. Si esto es así, solamente representaría el 35%, el salario, solamente representaría el 35% de las ventas totales. En el caso de la pequeña, mediana y gran empresa, la estimación sobre las ventas es de entre el 13 y 6%, es decir, que estos porcentajes son bastante bajos. Nosotros, digamos, sobre esta información podemos decir que evidentemente no puede traducirse pues en que, bueno, con $50 que se hayan aumentado necesariamente va a haber esta pérdida de empleo. Además, me parece que la Asociación Latinoamericana de Micro y Pequeñas Empresas dio una conferencia de prensa diciendo que ellos mantendrían este salario aprobado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo aun cuando la Sala lo decretara inconstitucional. Entonces, significa que no se corre un peligro, es decir, no representa como la mayor estructura de costos esta masa salarial y por tanto ese discurso queda desfasado o es posible ser... Es decir, no tiene una base también, tenemos que hacer la pausa, pero me gustaría cerrar con esta idea, Meraris, para remarcarla. No se conoce porque los datos no los publican las empresas. ¿Cómo se puede hacer una estimación de que afecte a las micro o pequeñas empresas si no conocemos esos datos? Creo que es importante remachar sobre esto porque justamente los argumentos o las afirmaciones a la ligera se mencionan continuamente. Habla la ANEP, habla la Cámara de Comercio, habla la ASI y una de esas afirmaciones es esta, pero sin información, sin evidencia, ¿cómo podemos hacer ese tipo de afirmaciones? Es correcto. Si nosotros no conocemos sobre la base de qué están dando esos argumentos, no podemos aceptar o rechazar dichos argumentos, ¿verdad? Entonces, si se quiere tener un estudio que se sustente sobre esa base que ellos mencionan, pues que transparenten su estructura de costo y digan, bueno, los salarios representan tanto y esto significaría que nosotros pues no podemos sostenerlo. Pero hasta que eso no se haga, nosotros no tenemos ningún elemento para afirmar que eso
sea así. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con el último bloque para tener sus valoraciones generales sobre el tema que hemos discutido en el transcurso de esta noche, que es el ajuste al salario mínimo. Permítanos una pausa, continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en esta emisión de Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 19 de febrero hablamos un poco sobre el ajuste al salario mínimo 2017 y para ello me han acompañado Meraris López y Zaira Barrera, docentes e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Y como es tradición, siempre en Informa TVX Economía, el último segmento lo dedicamos a las valoraciones y a las reflexiones finales de lo que hemos abordado en el transcurso de esta hora, pero pensando también en ofrecerle a usted propuestas, elementos alternativos de análisis para este tema del salario mínimo que nos afecta a todos como trabajadores y trabajadoras. En ese caso, Zaire, me gustaría tener tu valoración final, incorporando algunos de los elementos que hemos hablado en el transcurso de esta hora. ¿Qué otras variables hay que tener en cuenta, como la productividad, como la transparencia de las empresas para conocer sus datos reales, pero también como la evolución histórica? Es importante que el ajuste al salario mínimo sea adecuado según los gastos familiares y el acceso a la canasta de mercado. Bueno, quizá remarcar lo que ya mencioné en su momento, de que este incremento al salario mínimo es un incremento inédito, digamos, al menos en los últimos 15 años. No había ocurrido un incremento de esta magnitud, pero más que eso yo esperaría que, bueno, aparte del cumplimiento de las nuevas tarifas de salario mínimo, también se logren cambios al interior del funcionamiento de la institución que propone los incrementos, como es el caso del Consejo Nacional del Salario Mínimo, es decir, que sea una institución más transparente, que los mecanismos de elección de sus miembros sea transparente, que las discusiones sean de altura, que las discusiones se basen sobre información verídica e información relevante para la toma de la mejor decisión, y también que se establezcan una serie de indicadores a los que se les tiene que dar seguimiento para decidir sobre el incremento al salario, porque también quería aquí hacer la mención. El año pasado estuve dando un curso sobre economía laboral y uno del equipo de los estudiantes que estuvo en ese curso hizo una investigación sobre el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Sí. Y entonces, hablando con el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, solicitando la información por las vías establecidas para ello, nos dimos cuenta que las propuestas de salario mínimo que han salido del Consejo no han tenido un asidero en un documento técnico, ni tampoco han tenido una discusión política de altura. Muchas de las personas que salen diciendo en los medios de comunicación que el tema del salario mínimo es técnico y no es político, al final no dicen nada cuando se aprueba un incremento que no tiene ningún asidero en la realidad, pero sí, que es consensuado con la configuración previa del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Entonces, ellos terminan la investigación haciendo un reporte diciendo, la verdad que no encontramos ninguna evidencia de algún estudio técnico, de algún respaldo que haya de por qué proponer 15% o 10 o 9. Parece arbitrario que sea 15 o sea 5 o sea 3 años o sea 2. Es decir, no hay ningún criterio técnico. Entonces esperaría que el Consejo Nacional del Salario Mínimo también se ordene en ese sentido y transparente cuáles son los indicadores a los que le va a dar seguimiento, sí, y sea responsable en cumplir su papel en cuanto al incremento salarial. Y también señalar que, bueno, aún es prematuro saber cuál es el efecto macroeconómico que tendrá el incremento al salario mínimo, sobre todo en términos de consumo y de demanda, aún no lo sabemos. Y un tercer elemento es que, si bien el incremento en el salario mínimo es una cosa buena y necesaria para la población que vive de ese salario mínimo, tampoco es la panacea, o sea, tampoco es que se resuelven todos los problemas solo incrementando el salario mínimo. Ya lo mencionaste, hay temas a considerar, entre ellos el tema de la productividad, de cuál es la plataforma de competitividad del país, de las empresas, y también cuál es el papel que está jugando el Estado
en la provisión de bienes y servicios de calidad para la población, porque no es lo mismo ganar un salario de $200 cuando uno sabe que los niños y las niñas tienen educación, que uno puede ir a los hospitales y tiene atención, o que hay programas de vivienda popular, cuando uno gana $200 y no tiene nada de eso y tiene que resolverse la vida como mejor pueda. Entonces, acompañar al incremento del salario mínimo con la provisión de más servicios públicos puede mejorar las condiciones de vida de la población y por esa vía ayudar al país a perfilarse mejor en materia de productividad, con una población más sana, con una población más educada y con un entorno social menos conflictivo que el que tenemos ahora. Meraris, ¿cuáles son tus reflexiones? Bueno, creo que en este punto hay, digamos, 3 cosas que son vitales para mantener este logro que se ha tenido. El primero es el rol de las instituciones. En este caso, el Ministerio de Trabajo, con las respectivas inspecciones de cumplimiento del salario mínimo. En segundo, el papel que pueda jugar la Defensoría del Consumidor. Ya hemos hablado de la transmisión de los precios, de los costos a los precios, no necesariamente es automática, pues, sino que pasa por una decisión de incrementar o no, con el fin de no tocar su ganancia. Y tercero, quisiera cerrar citando el posicionamiento que la UCA hizo respecto al salario mínimo, donde se hace un llamado a los empresarios a que pongan en el centro de esta coyuntura a la vida de los trabajadores y de sus familias que solamente tienen su salario para sobrevivir, pero sobre todo hacer un llamado a los trabajadores y trabajadoras para que se defienda este aumento del salario mínimo que puede representar un punto de inflexión en la historia por la dignificación de la clase trabajadora. Uno de los puntos relevantes acá, Meraris, luego también regreso con Saiba para tener su valoración, es el tema de cómo se posiciona el análisis y las discusiones que del sector académico vienen. El Departamento de Economía de la UCA, a través de sus informes, ha posicionado el tema del salario mínimo y entiendo que en alguna medida ha tenido acercamiento con instancias y organizaciones que están cerca o que por lo menos tratan de influir en el espacio del Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Por qué lo menciono? Porque en la correlación anterior y en esta del Consejo Nacional del Salario Mínimo sí hubo propuestas, es decir, una serie de propuestas de diversas organizaciones que empezaron a desarrollar análisis técnicos, análisis de lecturas académicas, pero conocer otras experiencias para esto. En este caso me gustaría tener ese punto de vista de cuál es la importancia que tiene en la discusión sobre el salario mínimo, el involucramiento de la academia, el involucramiento de la universidad, en este caso, para posicionar el tema, para brindar los insumos a los que toman las decisiones en función de datos y en función de una evidencia, y no solamente de especulaciones, en algunos casos políticas, o algún tipo de especulación que no tiene ningún asidero. Bueno, de hecho como UCA, digamos, hemos estado, como Departamento de Economía, hemos estado de cerca con el Consejo Nacional del Salario Mínimo, hicimos incluso una presentación. De hecho, hemos ofrecido pues poder brindar algún acompañamiento que refuerce una propuesta técnica que, como decía Zaira, conlleve a que los aumentos del salario mínimo no se hagan de manera arbitraria, sino sobre la base de ciertos indicadores que permitan pues una fijación más objetiva. Claro. Entonces, en ese sentido, el rol que juega la academia es muy importante porque desde acá nosotros podemos dar aportes de los conocimientos que se tienen, pues para justamente que los tomadores de decisión puedan tener elementos que lleven a una consecución del objetivo. Zaira, ¿cómo valoras tú? Bueno, yo creo que también desde la universidad, digamos, nuestra labor, nuestro aporte está en el área de investigación, para dar, como mencionaba Meraris, soporte técnico y aquí quería leer un fragmento del trabajo que hicieron estos chicos, bueno, de Oscar Molina, de Fabiola Cañas y de Byron, que hicieron esta investigación en el Consejo, y al final ellos decían las 8 propuestas que contenían criterios, indicadores, claro. Porque se recibieron 12, de 8 de estas con bastante detalle de indicadores, dice, superaban reducían significativamente la brecha entre el salario mínimo y la canasta ampliada. Sin embargo, tras la evaluación de las propuestas dentro del Consejo, esos criterios pasaron desapercibidos y finalmente, el 1 de junio de 2016, sin ningún tipo de análisis técnico, se aprobó la propuesta que salió de la empresa privada, la cual consideraba el menor aumento del salario mínimo. De ahí se concluye que el análisis técnico económico no cuenta en absoluto para la fijación de los salarios mínimos a nivel nacional. Entonces ellos hicieron un mapeo de cuáles son las propuestas, cuáles son los indicadores de cada propuesta y cuál es la propuesta que al final sale del Consejo, y se dieron cuenta que no hay correspondencia. Entonces,
Yo creo que esta es una labor importante de las universidades, o sea, de hacer investigación de cómo están funcionando estas instancias que tienen un poder tan importante en la vida económica del país, sobre todo en la vida de las personas trabajadoras. Pero también quería señalar que si bien es cierto, nosotros aportamos nuestro esfuerzo en la cuestión de la técnica, de los indicadores, pero no hay que olvidar y hay que tener siempre presente que la lucha por el salario es también y sobre todo una lucha política. Entonces, el hecho de que tengamos propuestas técnicamente sustentadas no quiere decir que por estar técnicamente sustentadas las van a aprobar. Sí. Hay que luchar para que se aprueben, es una correlación de fuerza y lo que hay que hacer es sumar a esa correlación para que ganen las propuestas que van en beneficio de las mayorías, en este caso la clase trabajadora. Entonces no es suficiente un estudio con un modelo riguroso y con las cifras más fidedignas, que siempre es muy útil, claro, sino que también es necesario el apoyo a la clase trabajadora que tiene que luchar en una instancia como el Consejo Nacional del Salario Mínimo para que el poder de compra de los salarios, número uno, no disminuya y número dos, incremente y aumente la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la riqueza que generan. Perfecto, Zaida. Meraris, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Informa TVX Economía y le vamos a llevar este seguimiento al tema del salario mínimo en el transcurso de las próximas emisiones. Gracias, Zaida, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, Carlos, y espero que la teleaudiencia nos acompañe en próximos programas. Gracias, Meraris, un gusto. Gracias, un gusto estar nuevamente acá. Gracias por habernos acompañado entonces en esta emisión de Informa TVX Economía. Se despide su amigo Carlos Monterrosa. Será hasta un nuevo capítulo de Informa TVX Economía.